Tengo en la línea telefónica al maestro Eduardo Villegas, él es coordinador de Memoria Histórica y Cultural de nuestro país, quien tiene en sus manos también estar en la parte de la coordinación de esta Estrategia Nacional de Lectura. Maestro Villegas, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín, a ti y a todo tu auditorio. Díganos, por favor, ¿cuál es la diferencia fundamental de esta estrategia que se anunció durante esta semana con otras estrategias que se han implementado a lo largo de los últimos 20 o 30 años, maestro? Bueno, la diferencia que nosotros hemos querido marcar desde el principio es que en primer lugar se trata de una iniciativa del propio presidente de la República y junto con su esposa, quienes vienen empujando este tema desde la administración central, de tal manera que no sea solamente un programa que radica por ahí en alguna dependencia en cultura, en educación, en bienestar, sino que busca que todo el presupuesto que se dedica a lectura, que es muchísimo, sea ejercido de una manera mucho más eficiente. Correcto, pero independientemente del origen, porque sí efectivamente llama la atención que el origen ahora sea el presidente de la República y no una secretaría de Estado, ¿qué hay en la propuesta para poder convencer, sobre todo a los niños de las nuevas generaciones, cambiar el iPad, cambiar el teléfono celular, el dispositivo electrónico a un libro? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, este es un problema multifactorial y requiere, por ende, un tratamiento multifactorial. Es decir, por supuesto, ahora las nuevas tecnologías son un elemento que se agrega al ya problemático rezago en la lectura y entonces ahora también tenemos que competir por ganarles el iPad a los niños. Pero esto requiere que atendamos en términos de una formación de hábitos, tres grandes factores. Por un lado, por supuesto, hay que atender a los propios niños y adolescentes, pero también hay que tener atención sobre el entorno familiar y sobre la capacitación docente. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, en el MOLEC, en el módulo de lectura del INEGI, que habla de que una tercera parte de la población ni lee ni le interesa. Pero el dato curioso no es ese, sino que de esa tercera parte de la población, la mayoría, casi el 90%, no tuvo un entorno propicio para la lectura. Entonces se trata de cambiar que ese entorno que no tuvieron y por lo cual ahora, como consecuencia, no hay un gusto por la lectura ni hay un interés en ella, pues justamente cambie. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender por lectura o qué es lo que van a considerar como lectura formal? Porque si hay una sociedad que actualmente lee, pues la actual sociedad con los dispositivos electrónicos se lee muchísimo, muchísimo, y hay personas que a lo mejor no leerán a los clásicos, pero podrán leerse todos los manuales de automotrices y conocer a profundidad la materia para la cual estudiaron o les gusta. Es decir, ¿cuál va a ser el criterio para poder determinar la lectura formalmente como tal, maestro Villegas? Pues, Jesús, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque es uno de los señalamientos que nos han hecho ya en otras ocasiones y de las discusiones que más hemos tenido es respecto de el tipo de concepto que vamos a manejar de lectura, porque en efecto las nuevas tecnologías justo permiten el acceso a una variedad muy amplia de textos y lo que nosotros queremos es que esa comprensión de lectura sea mayor, lo cual requiere sobre todo una capacidad de retención y de atención que las nuevas tecnologías no necesariamente fomentan. Es decir, retomando tu ejemplo en el que dices que existen manuales y muchísimos tipos de documentos en internet que uno puede descargar. El problema ahí es, en términos de lectura, que la retención es muy pequeña, de apenas unas frases. Entonces, claro, cuando tenemos un interés muy específico, la retención es mayor, pero
El problema que nos encontramos es que la comprensión lectora es la que está sufriendo ahí, es decir, con el pensamiento abstracto, la capacidad de seguir una argumentación y demás. Muy bien, pues maestro Eduardo Villegas, este es un primer acercamiento con usted para ir conociendo sobre esta estrategia, apoyarla por supuesto, difundirla por supuesto. Lo invitaré en los próximos días o semanas a que nos visite aquí en el estudio del Heraldo para que nos siga platicando sobre ella y sumarnos a la misma.